En esta oportunidad vamos a tener el mensaje de Pedro Castillo. Pedro Castillo, pues, donde la verdad, desde Santa Cruz, Cajamarca, donde ha dicho claramente, Pedro Castillo ha dicho que la verdad que se tiene que cambiar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la verdad esta constitución que tenemos pues es una constitución entreguista. Y Pedro lo ha dicho claramente, lo ha dicho que es lamentable que todos los contratos que hoy pueda firmar el Estado peruano con las grandes empresas, con esas empresas pues transnacionales, la verdad nadie puede disolver esos contratos, ni el mismo Tribunal Constitucional, ni el Congreso de la República del Perú, no se puede disolver. ¿Por qué? Porque prácticamente las leyes, la Constitución los avala, prácticamente la Constitución apoya pues a las grandes empresas. Pero Pedro Castillo por eso plantea que se tiene que realizar un referéndum para que sea el pueblo quien modifique la constitución política del Perú, y es por ello que Pedro ha dicho claramente, vamos a recuperar el Perú para los peruanos, ¿no? Entonces, y es eso lo que hoy está planteando. También Pedro ha sido claro, ha dicho claramente, para buscar de cambiar las estructuras sociales del Perú, tiene que ser pues, hablando de la educación, los mismos maestros, ¿no? Los maestros, quien puede decidir quién debería ser su ministro de educación. Qué bonito sería, ¿no? Que sean las organizaciones sindicales de los maestros del Perú que puedan pues entre ellos elegir quién será el ministro que los represente, y si es que el ministro no reúne las expectativas como ellos lo han planteado, entonces mañana lo están cambiando pero para mejorar. Entonces sería interesante, ¿no? Y también plantea pues Pedro que sean pues los médicos quienes decidan quién va a ser su ministro de salud. Y yo creo que eso se llama democracia, ¿no? La verdad, la democracia participativa, donde ya se deje de lado pues la dedocracia, ¿no? Sino que sean las mismas organizaciones sociales quienes decidan pues quiénes realmente van a ser sus ministros. Y yo creo que eso es cambiar al Perú. Esa es la verdadera democracia. Lamentablemente que no existe en el Perú. Acá todo es dedocracia acá. Y esas cosas hoy marcan pues la diferencia. Pedro Castillo hoy, la verdad, las propuestas que está planteando son muy diferentes a todos los demás partidos, ¿eh? Honestamente, Pedro Castillo tiene las cosas claras, y es por ello que hoy la población del Perú tiene que saber analizar y escuchar las propuestas que plantea este hombre que viene de lo más profundo del Perú para buscar de reformar todo lo que está mal aquí en el país. Y la verdad, hoy Pedro Castillo, cada día que pasa, viene sumando. Hay muchas organizaciones sociales. El pueblo que le escucha hoy se inclina a darle el apoyo a este candidato del pueblo, a Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de Pedro Castillo, quien está postulando pues, por Perú Libre para las presidenciales en estas próximas elecciones. Queridos hermanos, cuando convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente no tiene que ser como las muchas que han pasado. Otros candidatos están diciendo, es cierto, hay la necesidad de hacer reformas constitucionales, recién se dan cuenta. Otros están planteando también una nueva constitución, pero quieren hacerlo desde arriba, desde el pupitre. Ya tienen su equipo listo para hacer la nueva constitución. Nosotros estamos planteando que esta nueva constitución, la primera constitución del pueblo, tiene que ser carne y hueso del pueblo. Tiene que ser una asamblea constituyente conformada por los propios hermanos del pueblo, con participación popular, es decir, tiene que tener su representante, los ronderos, los enfermeros, los médicos, los maestros, las amas de casa, los agricultores. El pueblo en su conjunto tiene que llevar su plataforma de lucha, tiene que llevar su clamor a esta Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de ahí gestar la nueva Constitución.
esta nueva constitución tiene que tener olor, color y sabor a pueblo. Por eso, compañeros, creemos importantes, pueblo peruano, que esta lastre por la cual atraviesa el país, 2.700.000 analfabetos en el país, 970.000 presos en este momento, que los mantiene el gobierno, que los mantiene el Estado. Tenemos muchísimo déficit. El problema de la deuda del país, la deuda externa, es más pequeña de que la deuda interna que tiene el Estado con la patria. El Estado tiene que agendar en un gobierno democrático y popular, no buscar solamente el sillón presidencial. Se está buscando en este escenario trasladar el poder al pueblo, que los maestros elijan su ministro de educación, que los médicos elijan su ministro de salud, que los agricultores elijan su ministro de agricultura. En esta constitución hecha por el pueblo tenemos que renovar todos los contratos que se ha dado. Basta de saqueo a la patria. El 70% del suelo peruano está concesionado. Cuando hemos recorrido el país, con lástima vemos que nuestros hermanos, cómo es que llevan su familia, se revuelcan en la arena, van a la playa y se van un chapuzón en el agua, en el mar, y a 400 metros, 500 metros, grandes embarcaciones llevándose la riqueza de nuestra patria. Y en Santa Cruz, llevándose esa riqueza ya, la mejor harina del pescado, la riqueza de nuestro mar peruano. Y en Santa Cruz no podemos comernos un pescado salado. Cuando recorremos toda la sierra, vemos cómo es que están carcomidos los grandes cerros y detrás de ellos inmensos trailers llevándose el oro, la plata y el cobre, y el pueblo sigue pobre. En la selva, en la Amazonía, llevándose la gran riqueza. Por eso, queridos hermanos, llamo a la unidad del pueblo, a convocar al Perú para ponerlo de pie y recuperar la plata, recuperar el país y declarar en emergencia primero la educación, declarar en emergencia la salud y la agricultura de la patria. ¡Hay plata! ¡Hay cobre! ¡El pueblo sigue pobre! ¡Hay oro! ¡Hay plata! ¡Hay cobre! ¡El pueblo sigue pobre! ¡Hay oro! ¡Hay plata! ¡Hay cobre! ¡Y el pueblo sigue pobre! Compañeros y hermanos, este gobierno saliente ha gastado miles de millones de soles para combatir la pandemia. ¿Cuánto cuesta una mascarilla en plena pandemia? ¿Cuánto costó un balón de oxígeno? ¿Cuánto costó un ibuprofeno? Y el Estado parado en la esquina no dice nada. ¿Por qué? Porque la Constitución la prohíbe. 69.000 millones de soles para darle ¿a quién? A los medios de comunicación para decir que está haciendo grandes cosas el gobierno, para darle a los grandes mercados, a Metros, a Falabella y a otros mercados internacionales, y hay que sacar a la policía, hay que sacar al serenazgo para botarle a patadas a nuestros hermanos que están vendiendo huevos de codorniz en la esquina del parque, en la esquina del mercado. ¿Eso es el país? ¿Vamos a seguir parados mirando eso? Por eso, compañeros, tenemos que invertir ¿en qué? Tenemos que invertir en la educación. ¿Cómo ha salido Japón? ¿Y qué ha tenido Japón? Solamente agua y japoneses. ¿Y cómo ha salido? ¿Cómo es que se ha llegado a ser una potencia? Por la educación. Si hubiese dicho, si estos gobiernos que han pasado 30, 40 años atrás
hubiesen invertido en la educación, no hubiésemos tenido estos problemas. Perú ocupa el segundo lugar de América Latina de ser un gobierno tan lastroso de confrontar esta pandemia. Por eso, hermanos, hay que invertir en la educación. Que el presupuesto de la educación no sea menos del 10%, no solamente para revertir la dignidad del maestro, sino más bien para invertir en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Un pueblo educado jamás será engañado. Un pueblo educado se alimenta mejor. Un pueblo educado tiene que alimentarse mejor y preverse mejor. Por eso, compañeros, creemos importante que hay que erradicar estos graves problemas por los cuales atraviesa el país en el escenario educativo. De cada 10 escuelas, 7 escuelas están a punto de ir al piso por el propio INDECI. De cada 10 niños, 4 niños tienen anemia y están en el umbral de la pobreza. Yo, que soy maestro de primaria, matriculo 20 niños en primer grado. De los niños que matriculo, no terminan todos la primaria. Pueden terminar 16, un ejemplo. De estos 16 que terminan la primaria, todos pasan al colegio, a la secundaria. Pero los 16 terminan, no terminan los 16. Pueden terminar 12 o 13. De estos 13 que terminan la secundaria, ¿van todos a la academia? No van. ¿Por qué? Porque no hay ese que dice República Peruana. De los 13 que van, de que terminan, pueden ir 5 a la academia. De los que 5 que iban a la academia, o 6 o 7 que van a la academia, ¿cuántos ingresan a la universidad? 2 o 1. Que ingresen 2. De ese que ingresa 1 o 2 a la universidad, terminan. El Estado le da un título a nombre de la nación, y el profesional en el Perú con su título a nombre de la nación tiene que ir a mendigar un puesto de trabajo. Tiene que ir a mendigar un derecho que le asiste porque le ha dado el mismo Estado. Y el resto de los 20 que matriculé, ¿dónde van? ¿Dónde quedan? ¿Acaso no abandonan su tierra, no dejan Santa Cruz, no abandonan su comunidad, sus padres, sus hermanos, y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza? ¿Acaso no van allá jóvenes robustos a vender discos piratas? ¿Acaso nuestras hijas, nuestras alumnas no van a las 12, 11 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? ¿Y dónde está el Estado? Por eso, compañeros, surge el cambio de nuestra Constitución. Por eso es que en el Perú Libre y el gobierno de Perú Libre abriremos las universidades del país para que los hijos del pueblo, los jóvenes de todo el país que terminen la secundaria, tengan el ingreso libre a la universidad. Pero van a decir, oye, que él está loco, se va a llenar las universidades. No, tenemos que regular. Vamos a ver la reforma educativa cuando nuestros maestros estén bien preparados, bien motivados, bien remunerados. Tenemos que hacer la reingeniería educativa en inicial, en primaria y en secundaria. Y nuestros jóvenes de secundaria tienen que tener el nivel preuniversitario para hacer el ingreso a la universidad. Y en el lapso de 2 años, la universidad sea quien selecciona a los jóvenes y que diga, esta señorita o este joven está apto para optar el título universitario de ingeniero, médico, doctor, y los que no la puedan, sea la misma universidad que lo derive a un instituto tecnológico, pedagógico, al Senati, pero el Estado
no puede abandonar a la juventud del país. Avísale a tu gente. Una vez recuperada la economía de la patria, no podemos tener a nuestros trabajadores, miles de trabajadores en la calle, para devolverles sus ETS, devolverles la plata de su AFP, de su ONP. Miren lo que ha hecho el Estado con los trabajadores. Uno que se saca la mugre teniendo 30, 25 años de servicio, el Estado le da una pensión miserable. Pero uno que viola, que mata en la cárcel, todavía le dan su propina. Hay que proponer que se regule estas cosas. Hay que proponer que desde el espacio de las rondas campesinas, y en eso no nos van a dar lección, porque sabemos cómo hacerla, y desde ya nuestra solidaridad con los dirigentes ronderos que en Cajamarca esta semana están culpándolos y quieren sancionarla a los dirigentes ronderos por no permitir los problemas sociales. En Cajamarca, en Santa Cruz, en el país, en el norte, las rondas saben muy bien que robar un manojo de hierba es delito igual que robar una vaca. Pero los grandes jueces primero tienen que ver lo propio para defender inclusive, oiga, dice, ¿sabe qué? Después que violan a una señorita, ¿qué quieres? ¿Que la declare inocente o que le baje la pena? Compañeros, por eso con la experiencia de las rondas campesinas tenemos que organizar al pueblo para combatir la delincuencia en la patria. Hay que repotenciar a las rondas campesinas. Los jóvenes estudiantes, aquellos jóvenes que resulten desobedientes a su padre, a su madre, que no estudien y que no trabajen, deben ir a servir a su patria, porque la sociedad está corrompida y la juventud no sabe, no tiene horizonte. Compañeros, tenemos que revertir y declarar en emergencia la educación, porque nuestros maestros necesitan tener el espacio que el Estado la debe dar. Pero solamente con el maestro bien remunerado, así nomás no va a salir la educación, porque al frente va a tener a un niño desnutrido, a un niño tuberculoso, a un niño que viene de diferentes tipos y formas de las escuelas y de las casas. Tenemos que declarar en emergencia la agricultura, hacer un llamado a todos los ingenieros del país para hacer las grandes cuencas en aquellos ríos que van a contaminarse al mar, para declarar en emergencia la agricultura y ver de qué se trabaja y que ninguno de nuestros compatriotas estén cogiendo una taza y mendigando una propina en las grandes calles, en las grandes ciudades. Y tenemos que declarar en emergencia la salud, porque hoy en día con esta pandemia, miren lo que ha hecho esta pandemia. Si algo bueno hay que sacar de esta pandemia, que nos ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad del Estado, karatear al Estado, el abandono que ha hecho por décadas el Estado al pueblo, al poblador peruano. Eso lo tenemos que revertir, que en cada región, compañeros y hermanos, debe instalarse un hospital materno infantil para combatir la mortalidad de nuestras madres, para combatir la mortalidad de nuestros niños. Igual que en cada provincia se tiene que instalar que los hospitales totalmente potenciados. ¿Cómo es posible que cuando hay una emergencia de Santa Cruz tienes que buscar un hospital por otro lugar, a Chiclayo, a Trujillo? ¿Por qué no instalar, por ejemplo, en cada distrito un resonador magnético para detectar a tiempo las enfermedades de nuestros compatriotas, para ver cómo tenemos que el Estado se encargue de la salubridad? Compañeros y hermanos, tenemos que también asumir con responsabilidad hoy en este escenario que el cambio de la Constitución no es cambiarla por cambiarla. Tenemos que pasar la voz al hermano, al compatriota,
a los jóvenes que hoy llamamos a la juventud, porque muchos están pensando que la juventud es el futuro de la patria.